tengo un ratillo ya programando, tengo más de 5 años. Trabajo con Python de hace rato y también he trabajado con Ruby. Los que son familiares con Ruby tal vez conozcan un poquito de versionamiento de bases de datos, porque siento que en el lado de Python es un poquito más oscuro. Y pero van a encontrar algún tipo de similitudes en lo que vamos a hacer. Vamos a ver qué más tenía aquí en la presentación. Ok, como dice la frase, walking on water and developing software from a specification are easy if both are frozen. Entonces, aquí vamos con esto. En las bases de datos, si nadie estuviera tocando ni trabajando al mismo tiempo, sería tal vez muy sencillo el actualizarlas y el estar modificando cosas. O si tenemos múltiples bases de datos, ya empieza a complicarse un poco este asunto. Es ahí donde entra Alembic, a ayudarnos un poco a que sea a que sea un poco más fácil caminar en el agua. Entonces, a lo que vinimos de inmediatamente. ¿Qué es Alembic? Bueno, Alembic es una herramienta para versionar bases de datos, como estaba diciendo anteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Que nos permite establecer una serie de pasos que se pueden seguir de manera automática o casi automática, que podemos implementar en diferentes bases de datos que tenemos, ya sea producción, development, staging o cualquier tipo de configuración que tengamos. Nos permite persistir y saber qué cambios podemos revertir o mantener, depende de cómo lo queramos hacer. Es parte de SQL Alchemy y fue escrito por ellos desde el 2010. Esta herramienta, como mencionaba, nos facilita tener un historial que podemos aplicar a diferentes bases de datos y ahí es donde está el fuerte de Alembic. Para agregar Alembic necesitamos un par de librerías básicas que son SQL Alchemy, bueno, en mi caso que voy a usar Postgres, PsychoPG2, que es un adaptador de bases de datos para Postgres. Y Alembic, claro, por supuesto que lo necesitamos, y SQL Alchemy. Con esto ya podemos empezar a trabajar. Nada más hacemos un pip install requirements y ya los agregamos en los requirements y todo debería funcionar bastante simple de esa forma. Después de eso, podemos ver ¿cómo se llama? Podemos ver si ya tenemos instalado Alembic y nada más es como correr el comando en la consola y nos va a tirar algún error probablemente porque no estamos gestionando ningún comando como en mi caso, bueno, ningún comando adicional como en mi caso. Entonces, para iniciar ya a usar Alembic, vamos a ejecutar un par de comanditos que nos van a permitir establecer la configuración inicial. Nos va a permitir, es decir, crear el ambiente. Entonces, como vemos aquí, no sé si puede ver el cursor, alguien que me pueda ayudar con eso, no estoy seguro si puedo señalar con el cursor, si se ve bien. Sí, ok, perfecto. Entonces, como vemos aquí, cuando corremos el init de Alembic se generan una serie de archivos y también nos podemos ver aquí que en el tree que hice ahí y que pegué en la presentación, donde vemos que se crean una lista de directorios y si eso pasa, si todo salió bien. Entonces, bueno, la carpeta de Alembic contiene toda la configuración que necesitamos para trabajar con Alembic. El archivo de emp es el script que ejecuta el código cuando Alembic es invocado. El README es un dummy ahí, pero usted puede poner lo que necesite definir ahí, como, no sé, cualquier cosa que necesite definir en el README. Y el script PyMaco es el archivo template de Maco que se utiliza para generar nuevos archivos de migración. Y en el caso de los versions es donde se van a gestionar cada uno de esos pasos que mencionábamos antes que se generan en el historial. Vamos a continuar. Entonces, bueno, muy importante, si no establecemos la conexión, muy difícil que nos vaya a funcionar Alembic. Entonces, al menos en mi configuración actual, de momento para cerrar el proyecto, porque si no me va a estar confundiendo todo el rato. Entonces, si vemos aquí en mi Alembic, la configuración mía es diferente que la que establecí ahí. Es muy sencilla y no puse nada complicado en la base de datos para ¿cómo se llama? Para poder conectarme.
y es nada más, escribo esto aquí y ya está good to go. Aquí hay otras configuraciones que se pueden realizar, pero en mi caso quise dejarlo todo simple porque siento que esta presentación es un poquito más de beginners, no tanto una configuración una presentación muy complicada de Python. Entonces, después de haber configurado la conexión, ya podemos jugar un poco con Python. Entonces, para generar un archivo, como mencionaba, de configuración, nada más corremos el alembic revision -m baseline. El mensaje puede ser cualquiera que uno desee. Es muy similar a Git en ese aspecto. O sea, que usted después de M pone cualquier texto que usted quiera ahí en un string. Y él le va a generar el archivo como se muestra ahí en la segunda row después del comando. Entonces ya se genera el archivo y podemos ir a ver este archivo que se generó. Que bueno, como ve aquí tiene una configuración básica, pero aquí en el Python podemos ver mucho más a fondo lo que se crea. Entonces, si vemos el archivo de baseline, aquí podemos ver las dos librerías que se importan, que una es Alembic, que es la que va a correr los procedimientos o los pasos, y SQL Alchemy, porque es la que contiene las estructuras que va a necesitar Alembic para procesar los diferentes pasos que queremos. En este caso, como vemos, la configuración inicial es muy simple, entonces se crea una tabla. Bueno, aquí me brinqué una partecita, si no me equivoco, porque cuando ya yo estoy mostrándole el baseline con código generado. Entonces vamos a generar, o sea, con código agregado. Entonces voy a generar este, otro archivo solo para que podamos ver un poco cómo es cuando se crean de cero. Entonces vamos a poner aquí Alembic Revision -m y vamos a poner cualquier mensaje, test. Entonces se crea un archivo nuevo y lo podemos ver aquí, que es un archivo vacío, con el upgrade vacío y con el downgrade vacío. El upgrade es lo que se va a correr cuando enviamos un comando a la base de datos que queremos meter nuevo, y downgrade es si queremos eliminar alguno de los cambios que hicimos anteriormente. Vamos a continuar. Entonces, cuando ya queremos persistir los cambios, lo que en el caso mío, yo generé un modelo aquí que se llama Models, no quise poner nada más muy complicado, y una clase que se llama Book, que es una tabla simple para guardar books del sistema. Entonces, eso hay que reflejarlo en la tabla, en lo que estamos creando nuevo. Entonces, cuando nos vamos al baseline, que fue el que yo generé, aquí hay que reflejar cada uno de los cambios que se hicieron en el modelo. Entonces, aquí estamos creando la columna de ID, la columna de book tracker, el root cause, el who y el when, tal cual a como se define aquí en el modelo. Y cuando ya deseamos eliminar ¿cómo se llama? Si queremos revertir el cambio con el downgrade, entonces lo que debemos hacer es borrar la tabla. Entonces eso es muy straightforward ahí. Vamos a continuar un poco. Para aplicar los cambios en la base de datos, los persistimos con un Alembic Upgrade Head. Esto lo que hace es ir a correr los cambios que los genera y los corre en la base de datos. Ahora podemos agregar un nuevo modelo. En mi caso, agregué otro modelo que se llama root cause. No quise hacer mucho del código en caliente para que la presentación sea más, se resuelva más simple y poder ver un poco más del tool. Entonces aquí agregué otro modelo que se llama root cause y pero como para hacer un poco algo diferente, entonces en vez de generar yo manualmente los cambios en la versión, que es lo que haríamos usualmente, vamos a usar una herramienta que nos da Alembic, por lo cual es muy cool, y es la magia de Alembic, es el autogenerate. Entonces ellos tienen un comando que se llama autogenerate, que le ayuda a usted con mucho del trabajo, el trabajo básico que hay que hacer a cada rato cuando se generan nuevos modelos y nuevas clases. Entonces, este archivo solito va y verifica qué fueron los cambios que se generaron, y él solito genera el archivo de migración que queremos usar después. En mi caso aquí me dio un error el primer tiro, entonces lo quise pegar aquí para mostrar que si usted no ha configurado si no ha configurado el ambiente para que
gestione el auto-generate, no le va a funcionar. ¿Y qué es lo que hay que hacer para configurarlo? Hay que setearla, como dice aquí, no hemos proveído un objeto de metadata. Entonces, ese objeto de metadata del que se habla aquí está en el archivo que mencionaba antes, que se ejecuta cada vez, que se llama m.py. Entonces, en este archivo m.py tenemos que importar una serie de librerías aquí para que nos reconozca el path del donde están los modelos y alinear y conectar el target metadata con los datos que queremos. Entonces, si nos vamos aquí, por ejemplo, vemos que estamos definiendo en los modelos que el tipo declarativo y ya se conecta lo que el sistema necesita para realizar la gestión automática. Entonces, en ese caso, como vemos aquí, después de hacer el cambio, ya obtenemos lo que deseamos y entonces el sistema empieza a detectar que se agregó una nueva tabla, que se agregó una nueva secuencia, que se agregó una nueva columna, que hay un constraint, bueno, que no tiene constraint más bien, y ese tipo de cosas los detecta el sistema automáticamente. Entonces eso permite mucho, o sea, facilita mucho el trabajo de no tener que complicarse con generar estos modelos o con hacerlos manualmente. Después de aquí, sí es importante siempre venir a verificar lo que genera. Entonces, por ejemplo, para este caso del root cause, si vemos, él genera un revision, eso siempre lo genera, que es el actual, es pues un down revision, que es el cambio que tenía anteriormente. Después, esto siempre lo genera, aunque no estemos usando el auto-generate. Esto es parte de cómo conecta el sistema los diferentes pasos de la base de datos. Pero este código es totalmente generado, lo que está aquí. Entonces aquí sí podemos y muchas veces vamos a tener que venir manualmente a modificar estas tablas y a modificar las columnas que se agregan, porque no necesariamente el sistema sepa automatizar la configuración deseada si nuestro setup es muy complicado, pero para la mayoría de casos básicos esto le va a generar exactamente lo que uno necesita. Como vemos aquí, entonces está la tabla, se generan las columnas, se genera un constraint de primary key, y en el downgrade se borra se revierten los pasos, normal. Entonces, muy genial ese comando que tiene Alembic y que nos facilita mucho el trabajo. En cuanto, bueno, y después, claro, de correr la migración, hay que actualizar el head para que tengamos, para persistir los cambios en la base de datos. Y listo. Aquí podríamos ver entonces, por ejemplo, que si yo hago un Alembic head, ahí puedo ver, heads, perdón, lo fallé por una S. Si veo la Alembic heads, vemos que me muestra la última versión del archivo que escribí, lo cual para eso funciona ese comando, aunque también se puede hacer manual, pero ahí está esa funcionalidad y eso nos permite tener, a menos saber qué es lo que tiene el sistema como heads en el caso de que tengamos una versión que sea más reciente y que el sistema no lo esté detectando. También tenemos el Alembic Current, que es otro comando de Alembic que nos permite ver cuál es la versión actual de la base de datos. Y si tenemos alguna diferencia, entonces poder actualizar a como se debe. Con respecto a esto, ¿qué otra cosa quería agregar? Me parece que tenía algo más aquí. Y es... no, ahorita no. Bueno, no importa. Entonces, continuamos. Digamos, si bien es mágico y si bien es muy útil esa herramienta, tiene sus limitaciones y es que no toma en cuenta renombrar tablas, no toma en cuenta, o sea, quiero decir, cuando usted renombra una tabla o una columna, el sistema lo que va a pensar es que usted eliminó o agregó una tabla o una columna nueva. Todavía no han gestionado o no han logrado solucionar este tipo de checks, de que el sistema sepa que es un tipo de cambio de nombre y entonces si queremos persistir la data o mantener la data, hay que hacer ciertos cambios manuales o ciertos cambios y por manuales no me refiero a que ir a hacerlos a la base de datos, sino me refiero a dejarlos claro en la definición de los scripts
para que no vaya a jalarse una torta y borrar la información de la base de datos. En cuanto a los constraints, ya por sí deberíamos de poner nombre a todos para poder modificarlos más fácilmente o borrarlos en caso de ser necesario. Pero los que son anónimos, entonces, para enfatizar, no los va a agarrar el Alembic. Entonces, es muy importante tenerlos definidos. Y los Special SQL Alchemy, SQL Alchemy Types, que son estos como enums o como otros tipos que tiene SQL Alchemy, le puse una estrellita porque no es siempre que tienen problema, sino que es cuando el backend no soporta ese tipo de comandos. Entonces, si son generados, si esos enums o ese tipo de formatos especiales son generados por el backend y el SQL Alchemy no los interpreta, entonces el Alembic tampoco los va a poder interpretar y por lo tanto no se podría, no funcionaría, o sea, no podría autodetectar los cambios automáticamente. Después, los sequence additions and constraint additions and removals, no, eso todavía está en desarrollo y eventualmente los tendremos, pero actualmente no es soportado. ¿Qué pasa, como mencionaba antes, en el caso de que nos equivoquemos o así? Digamos que vayamos a agregar una nueva columna, como hice en este ejemplo de aquí. Entonces, que queremos agregar una nueva columna a root cause que se llame solve. ¿Qué pasa si nos equivocamos? Entonces, qué sé yo, digamos que aquí hago un Alembic grade head. Entonces, aquí ya tenemos hasta el último cambio. Como podemos ver, el output nos dice que el head actualmente es el 9AF. Entonces, si le hago aquí un Alembic current, lo esperado es que nos dé el mismo ID, y es lo que obtenemos ahí, es el ID de la revisión. Ahora, si queremos devolvernos un paso, por ejemplo, ¿qué es lo que debemos hacer? Hay dos formas. Una es, bueno, igual es con el downgrade, las dos formas, pero ya sea con el -1 o nos podemos devolver hasta una versión X o -1 o -X o -N. Podemos devolvernos tantas versiones como necesitemos, lo cual es muy útil si usted no tiene los números de los IDs o si tiene una lista muy larga y quiere devolverse 3 pasos. Entonces, como mencionaba, puede ser, qué sé yo, con el ID parcial. Si solo hay un ID que hace match, él lo va a agarrar y entonces ahí nos devolvimos en la base de datos y si hacemos un Alembic current, lo deseable sería, o lo que esperable sería que él vaya por el B783. Digo, perdón. Vamos a ver, ¿por qué no tiró el current en el F3? No, perdón, sí. Yo le hice un downgrade hasta el F3. Por eso fue que yo me equivoqué cuando lo dije. Como yo lo establecí, el downgrade se hace hasta el F3, que era el esperado. Y si queremos bajar una versión más, al que yo mencionaba, que era el B7, tendríamos que hacer ahora un Alembic downgrade -1, porque cuando definí el comando lo definí mal. Estaba pensando en el B7 y escribí F3. Entonces ahí podemos ver que si hacemos otra vez el Alembic current, nos va a mostrar que la base de datos está en ese cambio que teníamos ahí. Ahora, si necesitáramos, qué sé yo, por A o por B, eliminar este cambio, lo podemos eliminar manual, si quisiéramos, ¿verdad? Si fuera un error más que todo, porque lo deseable sería que la base de datos mantenga el historial de cambios y más bien si ya ocurrimos los cambios en la base de datos, hacer la resolución, digamos, revertir los cambios de una forma más adecuada, ya sea con otro script, o depende del cambio que se haya hecho, ya eso es a consideración mucho del desarrollador, para no corromper mucho la historia de las versiones. Pero igual, si se está trabajando de forma local, no hay ningún problema. Sería más que todo si ya fue algo que se corrió en producción o alguna otra tabla importante. Vamos a ver qué más. Y no sé si tienes alguna otra duda. La presentación, como decía anteriormente, la quise hacer un poco simple porque es un tema muy básico, que es el versionamiento de bases de datos, y la verdad es que el tool es muy simple y no deja mucho
espacio ¿cómo se llama? No sé, los comandos son poquitos y es simple la herramienta en general. Puede ser tedioso a veces manejar las versiones, a veces podemos tener personas trabajando en dos versiones diferentes y eso puede provocar colisiones, pero se maneja muy similar a Git en ese aspecto. Es decir, se me olvidó ese comando, voy a volver un poco aquí. Entonces hay un comando, vamos a ver si volvemos a crear otra vez ¿dónde fue? Aquí, vamos a hacer otra vez el test. Entonces también Alembic tiene un comando, al igual que Git, que es el de merge. Entonces podemos mergear el último commit, vamos a ver si ya está aquí en la lista de versiones. Ajá, ya se generó. Entonces podemos hacer un merge del B3 DA, Alembic merge, perdón, Alembic merge, B3 DA y el add column F30D. Vamos a ver que fallé. Is not the head of the revision F3. Ok, primero tenemos que, para hacer merge, tenemos que haber persistido los cambios en la base de datos. Pero bueno, la idea en general es que existe este comando merge que nos permite fusionar pasos del historial y que nos facilita un poco cuando tenemos listas muy largas o cuando tenemos pasos que son relativamente similares o tenemos inclusive algún conflicto, nos permite gestionar eso. Pero en general, esa es la presentación que les tenía, compañeros. No sé, como decía anteriormente, si hay alguna duda, pueden preguntar tranquilamente. No, de mi parte no, pero estuvo muy chiva, Cris. Muy Sí, bonito yo tampoco conocer tengo más sobre el preguntas. tool. Ok, perfecto. No, muchas gracias, mucho gusto de mi parte y